Gracias por continuar con nosotros en Primer Plano. Conversamos ahora con el diputado Tobías Crespo. Agradecemos su presencia en medio nuestro y acompañarnos en su programa, su primera visita en Primer Plano, que no es la última. Sí, Bienvenido, gracias por invitarnos. Buenas noches, Napoleón, Miguel, y saludando también a los televidentes. Agradecido de esta primera invitación en este programa, en esta noche aquí. ¿Cómo no? Todavía en tu condición de legislador, de político, de gente preocupada por los problemas sociales del país, tu impresión sobre esta situación que se está dando, que ha puesto sobre el tapete el tema del tráfico de droga en pueblos y barrios de República Dominicana. Bueno, el tráfico de droga, el incremento en el tráfico de droga se ha dado desde hace un tiempo, como todos saben, donde anteriormente se pagaba el pago por el tráfico de droga se pagaba en dinero, ¿verdad?, en efectivo, y ahora se paga en especie. ¿Qué hace eso? Provoca el microtráfico, que anteriormente pues sectores que no podían llegar a tener poder adquisitivo sobre ese bien, pues ya pueden llegar, porque entonces se divide ese pago y se crea un microtráfico, porque nosotros históricamente hemos sido utilizados por la posición geográfica como un puente hacia otros países, no solamente de Norteamérica, sino también de Europa, por la ubicación, y en ese sentido eso ha promovido gran parte del microtráfico y sobre todo es un daño tremendo a la sociedad, a jóvenes que desde muy temprana edad pues son inducidos a esto y que finalmente se convierten en pacientes sin un problema grave de salud desde el punto de vista de una generación y sobre todo lo que afecta también a los familiares y a toda la sociedad, porque también esto va creando una dinámica y una envolvente de violencia también. Uno de los principales problemas o preocupaciones del dominicano es la inseguridad ciudadana. Se le ha ido de las manos el control de la criminalidad, de la delincuencia a las autoridades del gobierno, con estos casos que explotan aquí y allí, los cárteles de las drogas. Nosotros hemos visto por lo menos del 2009 hasta ahora, que siempre hemos estado haciendo encuestas y estudios de opinión, no ha salido del primer lugar. Es decir, la inseguridad ciudadana es la mayor preocupación que tiene el dominicano y la dominicana por encima del costo de la vida, del desempleo, de otros problemas. Incluso hasta de la corrupción que de la corrupción que aunque no encabezaba, pero estaba entre los tres primeros lugares, y ha sido consistente esa preocupación. Es decir, el dominicano le preocupa cómo salir de su casa sin un rasguño, cómo salir fuera del entorno, y a veces hasta la violencia le llega sin salir, desde el punto de vista doméstico también, y en ese sentido, cómo retornar a su casa sin ser afectado por un atraco, porque sea afectado por la delincuencia o por cualquier elemento que afecta desde el punto de vista su seguridad, porque estamos hablando de que la seguridad ciudadana es un componente muy transversal de diferentes tipos de actividades. Y de verdad que las autoridades todas debemos poner nuestro granito de arena para ir un paso más adelante de la violencia y la delincuencia, que parece ha ganado terreno desde el punto de vista de los escenarios, tanto en la parte del microtráfico, del narcotráfico, también de las bandas, lo que le llaman los delitos comunes que se producen a diario en los barrios, la ratería, robo y temas menores, pero que al final tú lo vas combinando todo y lleva a que la gente se retraiga en sus hogares y ponga candado y se preocupe incluso hasta no salir en horas de la noche. Y sobre todo un país como el nuestro, que es un país receptor del principal turismo del Caribe. Sí, por suerte la mayor parte de los turistas pues están alojados en polos que desde el punto de vista de seguridad pues hay cierta protección, pero sí es una preocupación. Incluso hubo un tiempo, creo que hace 3 años, que cuando se dio el informe de la OPS sobre el tema, y ya no de la delincuencia del narcotráfico, sino de la seguridad vial, hubo países que alertaron a los turistas desde el punto de vista de prevenirse en las vías públicas, es decir, de la posibilidad de perder la vida en la violencia vial, que es un componente también de la seguridad ciudadana. Claro. Tú tocas el tema de la seguridad vial. República Dominicana, es cierto que el narcotráfico tiene influencia, es cierto que el crimen, que la violencia, pero la mayor violencia es en las calles. Vial. Estamos hablando que los accidentes de tránsito provocan más muerte que la guerra en Medio Oriente, en República Dominicana. Es así, mira.
Los accidentes de tránsito en República Dominicana, cuando tú mides las estadísticas, se llevan todos los días, de 6 a 7 dominicanos fallecen en las vías públicas, todos los días. Nosotros creemos que eso lo mandó Dios, que lo mandó el destino y es prevenible. Cuando entonces tú lo comparas con los feminicidios, los homicidios, los atracos y todos los elementos de violencia fuera de la seguridad vial, queda muy por debajo, muy por debajo. Es decir, estamos hablando de 29.3 fallecidos por cada 100.000 habitantes, donde la media en América Latina es 16 por cada 100.000. Sin embargo, si tú sumas todas las muertes con todos los componentes, no llega creo que de un 22 a un 24 por cada 100.000 habitantes, y todavía es alarmante. Si nosotros nos preocupamos por las muertes, los atracos, pero en la parte vial es donde más personas mueren, y nosotros debemos llevar a un sistema de prevención, a un plan estratégico de seguridad vial que lleve a reducir los índices de siniestralidad. Si nosotros le sacamos esos 2.300 a 2.600 víctimas mortales todos los años que ocurren en la República Dominicana y lo llevamos a la mitad, estamos hablando de hacerle una gran contribución, no solamente económica y social, sino también a nivel de salud y emocional a los familiares de las víctimas. Solamente en los hospitales traumatológicos, dicho por el Servicio Nacional de Salud, hace 2 o 3 años, antes de la promulgación de la Ley 6317, gasta el Estado 60.000 millones de pesos en los hospitales para tratar a los afectados. En un 60 o un 67% son motocicletas, es decir, personas que viajan en vehículos de ruedas donde la carrocería es su cuerpo. ¿Qué impacto tiene eso en los hogares? Porque, por ejemplo, un padre que mantiene a los hijos enfrenta un problema de naturaleza, queda menos válido. ¿Hay alguna estadística que te contabilice? En República Dominicana, no, ahora con el Observatorio Permanente de Seguridad Vial que creó la Ley 6317, se están cruzando datos, se están haciendo estudios, se está viendo lo que cuesta a nivel de los hospitales. Ya hay países que han avanzado, Napoleón, en eso. Por ejemplo, en España, un español que muere le cuesta a nivel de valor, ¿verdad? Numérico, que no tiene precio la vida, alrededor de 1.5 millones de euros en España, desde el punto de vista del costo. Pero hay algo que no se puede medir, que es lo que se llama el ABA, que establece la OMS, que son los años de expectativa de vida perdidos. Cuando un joven, por ejemplo, a los 19, 20 años, pierde la vida en un accidente de tránsito, y las expectativas de vida del país para los hombres, por ejemplo, son 74 años, o una mujer, por ejemplo, que lo pierda a los 14 o los 18, se pierde 50 años, pero también toda la inversión que hizo sus familiares y la sociedad en ese ciudadano. Es decir, no es recuperable. Y no es recuperable. En ese sentido, hay un daño también que no tiene precio, pero tiene un gran valor y que no se mide porque es un intangible, que es el daño emocional y psicológico. Sobre todo que muchos de esos jóvenes, que en el 60% de los casos los accidentes de tránsito se llevan desde los 14 a los 30 años, una gran parte de los adolescentes, los jóvenes maduros o maduros jóvenes, que ya en la mayoría de los casos tienen hijos, 2 o 3 hijos, son el padre que lleva también el sustento económico. Entonces, si no fallece, queda postrado en una silla de ruedas, en una cama, pasa a ser entonces una carga económica para la familia, y entonces esa familia pierde esos ingresos, y en el peor de los casos, entonces el fallecimiento, que deja un luto, pero también deja a una persona viuda, si es casado, y a los hijos huérfanos. Es decir, estamos hablando de pérdidas que son incalculables, fuera de esos 60.000, porque ahí en esos 60.000 millones de pesos anuales no está incluidos los gastos en la judicialización, los gastos administrativos cuando tú tienes un accidente y tienes que reportar el accidente, los gastos que tienen que pagar las empresas de seguro para indemnizar las pérdidas materiales de los vehículos, de la propiedad, daños a la propiedad pública y privada. Generalmente los privados reclamamos a la empresa de seguro, pero cuando es un daño a un semáforo, a un poste del tendido eléctrico, a una baranda de un puente, a una barrera de seguridad, generalmente no hay nadie que por el Estado demande, ¿verdad?, a las empresas de seguro y que se pague. Es el mismo Estado que tiene que reponer, y por eso nosotros pusimos la ley 6317, que los daños a la propiedad pública deben ser levantados por el agente de la DGCET en una investigación realmente técnica, para que de una vez y por todas se cuantifique. Pero creo que vamos a ir trabajando. La persona que dirige el Observatorio Permanente de Seguridad Vial en el Intran está muy preclaro de lo que significa ese órgano dentro del pulmón sanguíneo, diría yo, de esas estadísticas que se están levantando. Tú fuiste el que creaste esa ley.
¿Cómo va su ejecución hasta el momento, desde la óptica, desde que tú te fuiste? Además, me gustaría saber por qué los feminicidios, sin que hagamos un paralelismo que provoque dolor de mucha gente, no llegan a los 500, a los 1000 al año. Y cuando tú das esa cifra, ¿por qué la gente se preocupa más por los feminicidios y no por los 2.300 personas que mueren cada año en República Dominicana? Vamos a permitir que Tobías nos responda después de esta pausa. Gracias. Continuamos con nuestro invitado, el diputado Tobías Crespo. Cuando fue una pausa, te decía, porque las estadísticas de muerte son realmente extraordinarias. Por ejemplo, yo estaba haciendo un cálculo, estaba en la pausa, si son 2.300, prorrateándola, estamos hablando que más de 9.000 personas han muerto en 4 años. No hay guerra alguna. En el 65 no murieron, cuando la Revolución de Abril, 9.000 personas. Entonces, ¿por qué la gente se preocupa más? Y no quiero que te vayan a juzgar mal, cuando matan a una señora, que es un crimen, y no cuando muere 9.000 personas en 4 años. Bueno, esto nosotros tenemos que estar trabajando hacia la sensibilización del problema, de manera de que los dominicanos y dominicanas entendamos que comportarse de manera inadecuada en las vías públicas como peatón, como pasajero y como conductor tiene implicaciones de vida o muerte, desde el punto de vista de todos los escenarios. Nosotros a veces, por ejemplo, le compramos un vehículo a nuestros hijos para ir a la universidad y no sabemos la responsabilidad que estamos poniendo a veces una educación, sobre un joven de 16 años, 18, y es un arma de vida o de muerte que le estamos dando. Entonces, por suerte, esta ley establece la educación vial desde las escuelas, desde las estancias infantiles, de 0 a 5 años, los colegios, la parte preescolar, en el primer nivel, en el nivel básico y en el nivel medio, para que cuando esa persona salga del bachillerato por lo menos tenga los conocimientos teóricos, aunque después vaya a una escuela privada de conducir, pero que tenga toda la basamenta sobre educación y seguridad vial. Porque ¿qué es esto? Esto solamente se aprende o en la casa o en la escuela. Ya después que un muchacho tiene 18 años, que va a sacar al Intran su licencia de conducir, ya es casi seguro que tenga una personalidad definida. Si se crió imprudente, si no le dieron las pautas de la educación y la seguridad vial, es casi seguro que siga así. ¿Y dónde se aprende eso? ¿En la casa o en la escuela? Porque la educación vial, ¿qué es? Es civismo, es respetar los derechos de los demás, es respetar la vida del otro, es simple comportamiento de urbanismo, de compartir los espacios públicos en una convivencia de manera social. Es decir, a veces tú llegas a una intersección y quieres, ves a una gente incluso haciendo una maniobra incómoda, como dando reversa, ¿verdad? Y en vez de darle la facilidad para que esa persona haga su maniobra insegura, que de por sí, entonces tú le cierras el paso para que no pueda hacer su maniobra insegura, le obstaculiza la visión. Es decir, nosotros debemos llevar a que afuera no hay una selva, afuera hay un espacio donde todos compartimos y convivimos y que debemos prever. Una vez se da el choque, lamentablemente, y tengo que decirlo aquí por la experiencia que tuve los 6 años en tránsito y ya con esta ley y todo lo que hemos vivido, lamentablemente hay que enterrar a nuestros muertos y si hay heridos, atenderlo en el sistema de salud. Entonces, la apuesta debe ser a la educación para la prevención, para evitar los siniestros, para evitar los choques, para evitar los accidentes y entender, como se da la expresión en manejo a la defensiva, que en el 98% de los casos los accidentes son evitables. Son evitables porque está en el factor humano. Aún la vía y el asfalto esté húmedo, aún esté entrando a una curva, aún el vehículo tenga las gomas. Hay un factor humano. El factor humano puede identificar el riesgo y actuar en consecuencia. Entonces, toda la responsabilidad o la mayor parte está en el factor humano. Solamente hay casos fortuitos o de fuerza mayor que tú no puedes evitar. Tú estás en un puente, se cayó un puente, hay un terremoto. Puede darse que el vehículo en un momento esté funcionando y de un momento a otro dejó de funcionar, pero es un 2%. Es decir, el 98% es tratable, es prevenible y está en las políticas públicas. Tobías, breve, el presidente promulgó los 6 reglamentos tan necesarios y tan básicos para el funcionamiento de la ley. ¿Acelerará esto la aplicación de esta ley tan importante para mejorar el...? Claro que sí, porque 5 de ellos van al factor humano, de lo que yo hablaba, y el otro va al factor vehículo, que es la inspección técnica vehicular. Es decir, todos esos reglamentos llevan a la prevención, a la educación para la prevención. Mientras más educas al niño, menos tiene que castigar al hombre. Eso es cierto. Yo pienso que nosotros vamos a hacer un programa especial solamente para tratar el tema del tráfico. Para mí, yo insisto, eso es lo más
dramático que pasa en este país. Con todos los 9.000 muertos, hermano, 4 años. en Medio Oriente no han matado 9.000, están tirando bombas. Y es importante la educación, la formación y la orientación, porque eso es fundamental. Y por supuesto el régimen sancionador, Ya, porque claro. a Dios rogando Y con el mazo. y con el mazo dando. Tobias, gracias. Gracias Gracias por a habernos ustedes. acompañado. A ustedes también muchas gracias por haber estado con nosotros en Primer Plano.